Evangelio de hoy lunes 2 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va, al otro, ven, y viene, a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos introduce una escena que, aunque sencilla, encierra una profundidad espiritual extraordinaria. Nos encontramos con un centurión, un hombre de autoridad en el ejército romano, que se acerca a Jesús con una petición cargada de humildad y fe. Este encuentro, aparentemente casual, se convierte en un poderoso testimonio de lo que significa confiar en la palabra de Dios y reconocer su poder absoluto. El centurión, a pesar de su posición de poder y su pertenencia a un grupo extranjero, no se presenta ante Jesús con arrogancia ni exige un favor. Al contrario, muestra una humildad que desarma. Reconoce su indignidad para que Jesús entre en su casa, pero al mismo tiempo expresa una fe tan grande que cree que una sola palabra de Jesús será suficiente para sanar a su siervo. Este gesto nos desafía a replantear cómo nos acercamos a Dios. Lo hacemos con humildad, conscientes de nuestra necesidad de Él. ¿O intentamos imponer nuestras condiciones? Jesús, al escuchar la petición del centurión, queda asombrado. Declara que no ha encontrado una fe tan grande ni siquiera en Israel. Este elogio de Jesús es significativo porque el centurión no era parte del pueblo elegido. No seguía las tradiciones religiosas judías ni pertenecía al círculo cercano de discípulos. Sin embargo, su fe supera a la de muchos que sí estaban inmersos en la ley y los profetas. Esto nos recuerda que la fe no es un asunto de pertenencia cultural o religiosa, sino de una relación personal y sincera con Dios. La fe del centurión es una fe práctica. Una fe que confía plenamente en el poder de la palabra de Jesús. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos las palabras de Cristo en nuestra vida. ¿Creemos que tienen el poder de transformar nuestra realidad, o las escuchamos con indiferencia? En un mundo lleno de dudas y escepticismo, el centurión nos desafía a recuperar esa fe simple y profunda que cree sin necesidad de pruebas visibles. El amor del centurión hacia su siervo es otro aspecto digno de destacar. En una sociedad donde los siervos eran frecuentemente tratados como objetos, este hombre demuestra una compasión y un respeto que trascienden las normas de su tiempo. Este amor desinteresado lo lleva a buscar ayuda para su siervo, incluso arriesgándose a ser rechazado por un líder judío como Jesús. Su ejemplo nos llama a vivir una caridad activa, preocupándonos por el bienestar de los demás, especialmente de los más vulnerables. Jesús aprovecha esta situación para hablar sobre el reino de los cielos. Declara que muchos vendrán de oriente y occidente, y se sentarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob.
mientras que los hijos del reino serán excluidos. Estas palabras son una advertencia para no caer en la complacencia espiritual. Ser parte de una comunidad de fe no garantiza nuestra salvación si no vivimos una relación genuina con Dios. La fe del centurión, en cambio, nos muestra que el reino de Dios está abierto a todos los que confían en él con sinceridad. La actitud del centurión también nos enseña sobre la verdadera autoridad. Aunque era un hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido, reconoce en Jesús una autoridad superior. Este reconocimiento no proviene de una posición jerárquica, sino de una fe que entiende quién es Jesús y lo que puede hacer. Esto nos desafía a someternos a la autoridad de Cristo en nuestra vida, confiando en su guía y su plan, incluso cuando no lo entendemos completamente. El relato nos lleva a considerar el poder de la intercesión. El centurión no buscaba la sanación para sí mismo, sino para su siervo. Esta intercesión muestra el amor que trasciende las propias necesidades y se preocupa por el bienestar del otro. Nos invita a preguntarnos: ¿oramos solo por nuestras necesidades, o también intercedemos por los demás? La fe intercesora del centurión nos recuerda que nuestras oraciones pueden ser instrumentos de sanación y bendición para otros. La respuesta inmediata de Jesús, dispuesta a ir y sanar al siervo, demuestra la disposición constante de Dios para responder a nuestras peticiones. No hay límites para su amor ni barreras que puedan detener su gracia. Esta certeza debería llenarnos de esperanza y animarnos a acudir a Él en cualquier circunstancia, sabiendo que su respuesta siempre será para nuestro bien, aunque a veces no sea lo que esperamos. Este pasaje también pone en evidencia el contraste entre las expectativas humanas y los planos divinos. Los judíos esperaban un Mesías que se limitara a su pueblo, pero Jesús demuestra que su misión es universal. El reino de Dios no está reservado para unos pocos, sino que es un llamado abierto a todos los que se acerquen con fe. Esto nos invita a examinar nuestros propios prejuicios y a abrirnos a la diversidad del cuerpo de Cristo, que incluye a personas de todas las culturas y trasfondos. El centurión no buscó señales ni pruebas. Su fe era tan sólida que confiaba en la simple palabra de Jesús. Esto nos invita a abandonar nuestra necesidad constante de evidencias tangibles y a descansar en la certeza de que Dios cumple siempre sus promesas. Esta confianza nos libera de la ansiedad y nos permite vivir en paz, sabiendo que estamos en las manos de un Dios fiel y amoroso. El acto de sanación, aunque no descrito detalladamente en el Evangelio, es un testimonio del poder transformador de la fe. El centurión no solo experimentó la alegría de ver a su siervo sano, sino que también se convirtió en un ejemplo viviente de lo que significa creer en Jesús. Su historia sigue inspirándonos hoy, recordándonos que la fe, incluso en las circunstancias más improbables, puede mover montañas. El relato del centurión continúa revelando lecciones profundas. Cuando reflexionamos más sobre la interacción entre Jesús y este hombre de fe, uno de los aspectos más impresionantes es la prontitud con la que Jesús responde a su petición. Sin duda, no cuestiona la procedencia del centurión, ni su historia. Su disposición a ir y sanar al siervo muestra cómo la misericordia divina no conoce fronteras ni restricciones. Esto debería darnos consuelo en nuestras propias vidas, recordándonos que, sin importar quiénes somos o de dónde venimos, Dios siempre está dispuesto a acercarse a nosotros. La historia también nos desafía a examinar nuestra fe en las palabras de Jesús. El centurión no necesitó que Jesús pusiera básicamente sus manos sobre el siervo.
Para que éste fuera sano, simplemente confió en el poder de su palabra. Esto nos lleva a cuestionar. ¿Confiamos plenamente en lo que Jesús nos promete en las Escrituras? ¿O buscamos constantemente señales visibles para fortalecer nuestra fe? Este ejemplo nos insta a desarrollar una fe que descansa en la autoridad de Cristo, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El carácter del centurión es igualmente revelador. Aunque era un hombre con autoridad, se presenta como un modelo de humildad. Reconoce que su poder terrenal es insignificante frente al poder divino de Jesús. Este contraste nos recuerda que la verdadera grandeza no radica en nuestra posición o logros, sino en nuestra capacidad de algunos al Señor con un corazón humilde. En un mundo donde el poder y el estatus son valorados en exceso, el centurión nos muestra el camino de la verdadera sabiduría y fe. Otro aspecto importante es la universalidad del mensaje de Jesús. Al elogiar la fe del centurión, Jesús rompe las barreras culturales y religiosas de su tiempo. Declara que personas de todas partes serán parte del reino de Dios, mientras que aquellos que se consideran parte del pueblo elegido podrían quedar fuera si no viven una fe genuina. Esto es una llamada de atención para nosotros. No debemos asumir que nuestra pertenencia a una comunidad religiosa garantiza nuestra salvación. En cambio, debemos cultivar una relación auténtica con Dios, basada en la fe y la obediencia. La intercesión del centurión por su siervo nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras oraciones por los demás. En un mundo cada vez más individualista, esta historia nos recuerda que estamos llamados a cargar las necesidades de los demás y presentarlas ante Dios con confianza. Este tipo de amor y cuidado es una expresión concreta de nuestra fe y un testimonio del amor de Cristo que habita en nosotros. El silencio del siervo en este relato también es significativo. No sabemos nada de él, ni su actitud, ni su fe, ni su relación con el centurión. Sin embargo, esto subraya un punto crucial. La gracia de Dios no depende de nuestros méritos, sino de su amor. El siervo fue sano no por algo que él hizo, sino por la intercesión y la fe de otro. Esto nos recuerda que nuestras vidas están entrelazadas y que a menudo experimentamos las bendiciones de Dios a través de las acciones de los demás. La sanación del también siervo señala la importancia de la palabra de Dios como instrumento de poder. Jesús no necesitaba estar básicamente presente para obrar el milagro. Su palabra fue suficiente para transformar la situación. Esto nos desafía a reconocer el poder vivo y activo de la Escritura en nuestras vidas. La palabra de Dios no es un texto muerto. Es una fuente constante de vida, guía y transformación. El centurión nos enseña a confiar en la autoridad de Cristo incluso en nuestras propias áreas de control. Como líder militar, estaba acostumbrado a dar órdenes y tener poder sobre otros. Pero cuando se enfrentó a una situación que estaba más allá de sus capacidades, no dudó en acudir a Jesús. Esto nos desafía a reconocer nuestras limitaciones y a entregarle a Dios aquello que no podemos manejar por nosotros mismos. La interacción entre Jesús y el centurión también nos revela algo sobre la visión de Dios hacia la humanidad. No hay favoritismos, no hay jerarquías. Lo que importa es la fe sincera y la disposición del corazón. En un mundo donde las personas a menudo son valoradas según su posición social, económica o cultural, esta historia nos invita a mirar a los demás como Dios los ve.
con un amor que trasciende todas las diferencias. El centurión romano no solo es un modelo de fe, sino también de apertura a lo trascendente. A pesar de ser un hombre de una cultura distinta, con creencias y prácticas ajenas a las tradiciones judías, reconoce en Jesús una autoridad única. Este gesto nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a reconocer la presencia de Dios en lugares, personas o situaciones que pueden no ajustarse a nuestras expectativas. La acción del centurión rompe esquemas y nos llama a estar abiertos a encontrar a Dios más allá de nuestras categorías habituales. La manera en que Jesús responde a la fe del centurión nos muestra que la fe no tiene barreras culturales ni religiosas. Lo que conmueve a Jesús no es el trasfondo del centurión ni su posición social, sino su confianza inquebrantable. Esto nos anima a mirar más allá de las etiquetas y apariencias para buscar la esencia de las personas. La fe auténtica puede surgir en los corazones más inesperados. Y Dios no deja de responder a esa fe con generosidad. El centurión, con su actitud de humildad y confianza, nos recuerda que el verdadero poder no reside en el control, sino en la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y acudir a Dios. Esto contrasta con la mentalidad contemporánea, donde el éxito personal se mide por la autosuficiencia. En este relato, aprendemos que el poder auténtico radica en la fe, en la entrega a un Dios que es más grande que nuestras circunstancias y capacidades. El silencio de Jesús ante las objeciones culturales o religiosas en su interacción con el centurión es también significativo. Jesús no se detiene a cuestionar si es apropiado ayudar a un extranjero o si esto podría causar controversia. Su enfoque está en la fe y la necesidad de quien se acerca a él. Esto nos desafía a superar nuestros propios prejuicios y actuar con un amor incondicional, centrados en la humanidad y la dignidad de quienes nos rodean. La fe del centurión es un testimonio para nosotros de cómo Dios obra a través de la confianza en su palabra. No necesitó grandes rituales ni ceremonias, simplemente creyó. En un mundo donde a menudo buscamos soluciones complicadas o respuestas inmediatas, este relato nos invita a simplificar nuestra relación con Dios. Confiar en su palabra, esperar en su tiempo y descansar en su promesa. El resultado de este encuentro no solo fue la sanación del siervo, sino también la revelación de una verdad profunda. El reino de Dios está abierto a todos. Jesús utiliza este milagro para anticipar la inclusión de todas las naciones en el plan de salvación. Esto nos llama a cuestionarnos cómo promovemos esa inclusión en nuestras comunidades de fe. ¿Estamos realmente abiertos a acoger a todos, sin importar su origen, o ponemos barreras que limitan la obra de Dios? El centurión también representa a quienes buscan a Dios desde fuera de las estructuras religiosas formales. Aunque no pertenecía al pueblo judío, se acercó con una fe genuina que Jesús alabó. Esto nos invita a reconsiderar cómo juzgamos la espiritualidad de los demás. Muchas veces, los corazones más alejados de las instituciones religiosas son los que demuestran una fe más auténtica y viva. La sanación del siervo a distancia nos recuerda que el poder de Dios no está limitado por la proximidad física ni por las circunstancias humanas. Esto tiene un eco particular en nuestra realidad, donde a menudo nos sentimos separados de los demás o incluso de Dios. Jesús nos muestra que su amor y su poder trascienden todas las barreras y llegan hasta donde más los necesitamos. Este milagro también es una llamada a la esperanza.
nos muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios tiene el poder de intervenir y transformar la realidad. El siervo estaba al borde de la muerte, pero la fe de su amo lo salvó. Este relato nos anima a no rendirnos, incluso cuando las circunstancias parezcan insuperables, y a confiar en que Dios puede obrar milagros en nuestras vidas. Finalmente, la historia del centurión es un recordatorio del carácter inclusivo y universal del Evangelio. Jesús no vino solo para un grupo selecto, sino para todos los que confían en Él. Nos invita a vivir una fe que no solo transforma nuestras vidas, sino que también rompe las barreras que dividen a las personas. Que podamos aprender del centurión a acercarnos a Jesús con humildad, confiar plenamente en su palabra, y abrir nuestros corazones al amor incondicional que Él nos ofrece. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones.